La importancia del poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso de la Unión es concebido como el órgano de la pluralidad democrática por excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que se contribuyen en nuestro sistema político. El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos que se realizan para la formación de leyes, reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los ordenamientos jurídicos secundarios. Dicho proceso tiene su fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los reglamentos de cada Cámara y los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada una de ellas. Es necesario mencionar que el proceso legislativo está fundamentado por los artículos 71 y 72 de la Constitución y comprende las siguientes etapas. Iniciativa. Determinados órganos del Estado someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley. El Congreso General está compuesto por las cámaras de diputados y senadores. El derecho de iniciar leyes compete al presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. O a su vez, también influye la misma sociedad. Yo, Jonathan Leonardo Pereira Carrillo, les hablaré acerca del proceso de discusión. Una vez presentado el proyecto de ley o decreto por algunos de los titulares de la iniciativa legislativa, se da inicio a la etapa de discusión y aprobación del proyecto de ley o decreto. En este periodo del procedimiento legislativo ordinario se pretende fijar definitivamente el contenido de la ley. Recibido el proyecto por una de las cámaras, el presidente de la misma lo tomará a la comisión a la que corresponda el estudio en razón de la materia que entrañe la iniciativa legislativa, misma que será publicada en la Gaceta Parlamentaria. Una vez que los dictámenes están firmados por la mayoría de los miembros de la comisión encargada del asunto, se publicarán junto con los votos particulares si los hubiera, a más tardar 48 horas antes del inicio de sesión en que serán puestos a discusión y votación. En relación con las discusiones en general de un dictamen de ley, cada grupo parlamentario contará con 15 minutos para su intervención. Después de estas se abrirán hasta 2 turnos de 4 oradores en pro y 4 en contra, los que dispondrán de 10 minutos cada uno. Agotada la discusión en lo general y consultado el pleno sobre artículos reservados para discusión en lo particular, en un solo acto se votará el dictamen en lo general y los artículos no reservados. En el proceso de aprobación, si un artículo o grupo de artículos fuese rechazado por la Cámara, esa parte del dictamen regresará a la Comisión para que ésta lo reelabore, tomando en consideración todo lo dicho durante la discusión y lo presente nuevamente en sesión posterior. Una vez concluidas las discusiones en lo general y en lo particular, se procederá a la votación misma que se realizará a través del sistema electrónico de asistencia y votación. Aprobado un proyecto en la Cámara de origen, pasará a la otra Cámara colegisladora, que de igual manera procederá a la discusión y aprobación de la iniciativa de ley. En este momento pueden presentarse 3 situaciones distintas, a saber: que la Cámara Revisadora lo apruebe sin modificaciones algunas, que algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara Revisadora, en cuyo caso volverá a la Cámara de origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si no se presentara ninguno de los dos opuestos anteriores y un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, modificado o adicionado por la Cámara Revisadora, la discusión de la Cámara de origen versará únicamente sobre el desecho o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.
Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de origen, se pasará a lo siguiente: fase del procedimiento legislativo. Si por el contrario las reformas o adiciones elaboradas por la Cámara Revisora fuesen rechazadas por la mayoría de los votos en la Cámara de origen, la iniciativa volverá a aquella para que considere las razones expuestas por. Fase 4. Etapa de la sanción. Una vez aprobado el proyecto de ley o decreto por la Cámara de Diputados y la de Senadores, se comunicará al Ejecutivo, firmado por los presidentes de cada una de las cámaras. Corresponde en este momento al presidente de la República manifestar su acuerdo sancionando la ley y ordenando su promulgación o expresar su disconformidad, formulando objeciones al proyecto. En caso de que el presidente esté de acuerdo con la totalidad del proyecto, procederá a sancionarlo y a disponer que se promulgue como ley. La sanción es el acto de aceptación de una iniciativa de ley o decreto por parte del Poder Ejecutivo, y en tal sentido la Constitución mexicana en su artículo 72. En este momento en el que el presidente de la República puede ejercer su derecho de veto sobre cualquier ley, de tal manera que si el proyecto de ley es desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones a la Cámara de origen, misma que deberá discutirlo nuevamente, y si fuese confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora y fuese sancionada por esta por la misma mayoría. El proyecto de ley o decreto será devuelto al Ejecutivo para su promulgación. La promulgación consiste en una declaración solemne de acuerdo con una fórmula especial mediante la cual se formaliza la incorporación de la ley de manera definitiva al ordenamiento jurídico. La sanción y la promulgación no se diferencian espacial y temporalmente, sino que se efectúan en el mismo acto. Junto con la sanción y la promulgación, el presidente de la República debe proceder a la publicación de la ley. Etapa 5. Fase de publicación. La promulgación del derecho mexicano incluye la obligación de publicar la ley como medio de que se vale el Poder Ejecutivo para dar a conocer la nueva ley a todos los ciudadanos. La publicación de la ley se realiza en el Diario Oficial de Federación, órgano de difusión del Estado. Los dictámenes, sin excepción, deberán publicarse en la Gaceta Parlamentaria a más tardar 48 horas antes del inicio de la sesión en que serán puestos a disposición la sesión. Podrá dispensarse la segunda lectura del dictamen, previa consulta del Pleno en votación económica, cuando ya ha sido publicado. Dicha publicación surtirá los efectos del artículo 108 del RIC, que establece al principio de la discusión cuando lo pida algún legislador. La comisión dictaminadora deberá explicar los fundamentos del dictamen y aún leer constancias del expediente, si fuera necesario. Acto continuo, seguirá el debate. Ahora yo, su servidor, Orlando Suaste, el sexto y último paso del proceso legislativo es el de la iniciación de la vigencia. Se denomina iniciación de la vigencia y que comenzará a surgir aspectos entre la publicación y la entrada en vigor, ya que es el momento en el que una ley comienza a regir a los sujetos a quienes va dirigida y que puede explicar su cumplimiento. Sí, es hasta que empieza la vigencia de la ley cuando se puede exigir su cumplimiento, porque a veces hay un espacio del tiempo entre la publicación y la iniciación de la vigencia, y que eso se conoce como vacatio legis, el cual se denomina como la vacación de la ley, que durante ese espacio no es exigible la ley, porque todavía no entra en vigor, debido a que regularmente se da ese espacio de tiempo para que aquellas personas a quienes va a obligar, a quienes va dirigida, sepan y tengan el conocimiento en qué consiste esa ley, de cómo las va a obligar, cómo las va a dirigir, etc., para que una vez que inicie su vigencia, pues ya pueda ser exigible. Finalmente, mis compañeros y yo nos vamos despidiendo y diciendo que todas estas fueron los pasos del proceso legislativo, donde cada una tiene sus características, su forma de actuar y acudir al asunto, siendo así de suma importancia identificarlas cada una de ellas, ya que es donde se relacionan los actos y procedimientos legislativos de la creación de las leyes en México, y que están organizadas cronológicamente, para la formación de las leyes de tal manera de ir reconociendo su implicación en la vida social de México.